todas las formas pensables y se configura en todas las estructuras, en las institucionales, en la sociedad civil y en la sociedad política. O sea, la democracia como lucha se da en todos esos elementos. Por lo tanto, yo diría que, si se me permite concluir la primera fórmula, diría que democracia y sus pares no implican transformar o homologar el concepto de democracia a los mismos. Democracia y gobernabilidad implica poder, democracia y raza a los mismos. Democracia y gobernabilidad implica poder, democracia y desarrollo implica ciudadanía, democracia y subdesarrollo implica cambio social, democracia y libertad implica derechos, democracia, capitalismo y mercado implica explotación, exclusión y competencia. Por tanto, inherentemente, democracia y capitalismo no van juntos. Y por último, democracia y socialismo como un elemento de ruptura de la explotación y por tanto articulado a la cooperación, sí va con la democracia. Estamos hablando en términos teóricos, no estoy hablando del imaginario de la RDA ni de Ceausescu, estamos hablando, no estamos en lo que estamos, digamos, con Reagan o Carter. Por lo tanto, diría que esos son los grandes elementos. Democracia, cambio social, libertad y justicia social implica una opción política, una opción de futuro que podríamos señalar como de justicia social y de dignidad. Eso es lo que yo creo que en la actualidad nos estamos jugando. El proceso de deshumanización creciente que nos va a llevar al idiota social, ¿no? O en definitiva a la ruptura, ¿no?, del social conformismo, para utilizar conceptos teórico, y que nos va a llevar a la recuperación de la voluntad, de la dignidad y de la capacidad de construir un proyecto político democrático. El resto, desde luego, no tenemos la bolita de cristal para establecer el sujeto democrático, ¿no?, ni buscarlo en la lupa. Yo diría que ese es el gran compromiso, el gran deber y, en definitiva, la gran responsabilidad que nos toca a todos. Ver cómo y de qué manera no renunciamos a nuestra práctica democrática y, por otra parte, entre todos, en el hecho de la ciudadanía y la autonomía, construimos un proyecto democrático, ¿no?, en que quepan todos y que todos los mundos sean posibles. Bien, gracias por la atención. He estado, creo que casi una hora, 50 minutos. 50 minutos según mi reloj, como los niños pequeños, bastante, yo no llegué a la hora, ¿no? Por lo tanto, agradezco la atención. Creo que ahora hay un periodo de... no, yo pensé que ahora ya... No, pero tú te tenías que... Sí, yo me tenía que ir. Vamos a tener que marchar, entonces hacemos... Si queréis descansamos, sí, descansamos. No, mejor, no, solemos hacer ahora un coloquio. Lo que yo no quiero es quitarle... No, hay tiempo. Si queréis, como yo sé que podríamos parar 5 minutos para que la gente no... Bueno, ustedes son los que hacen el curso. Hombre, no, salimos un poquito más tarde. Vale, bien. Sí, no, hasta 6:15, 6. No problema. Venga, pues palabras. Sé de todas maneras que la democracia es un problema, digamos, teórico al cual estamos acostumbrados a debatirlo más intestinalmente, es decir, desde el punto de vista de corazón y de pasión, más que en el ámbito de entender que este es un debate teórico que es evidentemente político, es decir, pero tener claro que el debate teórico es político en tanto en cuanto se juega con reglas del juego distintas. Si nosotros no somos capaces de definirlo, otros lo van a definir por nosotros. Y eso es lo que está pasando. Si solo es una pregunta, si podrías ampliar un poco más la idea de representatividad. Está en el libro, cómprenlo. Va a ser un poco democracia de mercado. No. Bromas aparte, no está ahí, pero bueno, será. De entender un poco. El concepto de la representatividad tiene que ver fundamentalmente con la lógica de las instituciones y los órdenes en los cuales estamos. Entonces, se supone que cuando hablamos de representación institucional estamos hablando de una conducta recurrente, que por el hecho de ser recurrente puede tener un patrón.
Y ese patrón es lo que implica la capacidad de representar. O sea, nosotros representamos patrones recurrentes. Nosotros representamos, por ejemplo, una institución familiar, como, por ejemplo, con el padre o con la madre, o representamos una institución militar, como con los ejércitos. Bien, ¿cómo representamos institucionalmente la democracia? Bien, habitualmente nosotros pensamos que la democracia se representa institucionalmente a través de la división de poderes. Es decir, de una manera de articular lo que hoy se ha venido a llamar la reforma del Estado. Pero no lo voy a... O sea, a la representatividad, si no me voy por otro lado. La representatividad, por tanto, implica esa capacidad de decir, bien, división de poderes. Hoy, si te das cuenta, tenemos una nueva forma de división de poderes que se establece también con criterios distintos del sistema electoral. Entonces, la representatividad aparece. ¿Cómo se ocupan los nichos de representación en la división de poderes? Por ejemplo, el judicial, suspendido en ciencia política 1, no, judicial, ejecutivo y legislativo, no en ese ámbito, pero que ahora entra también el criterio, por ejemplo, del defensor del pueblo, o si ustedes quieren, por ejemplo, fíjense ustedes en la Constitución bolivariana de Venezuela, aparece el poder moral, que es el poder del defensor del pueblo, el Consejo Electoral y, por otra parte, también el Procurador General. Es decir, tres elementos que hasta ahora no estaban construidos en la lógica de la representatividad como poder moral, ¿no? Bajo esa dinámica que implica, por ejemplo, un control bajo esa lógica, ¿no? Para entenderlo en ese... Y además está reconocido en la Constitución. Por tanto, la representatividad implica la capacidad de articular los nichos. Ahora, por eso decía que al principio democracia y gobernabilidad van juntos, pero si la gobernabilidad no es democrática, el orden político no es democrático. Entonces la representatividad tampoco. Pueden existir instituciones que, si las dejamos en el ámbito estrictamente de su nombre, pensemos que sean democráticas, pero en la lógica de su ejercicio no lo sean. Eso es, digamos, la paradoja que nos están presentando hoy. En definitiva, ahí está. Lo que pasa es que a medida que avanzan, no sé si me he explicado o te he contestado, más o menos. Es que, a ver, para ponerte un ejemplo. Hoy, el criterio de representatividad en esta lógica ha cambiado sobre la base de nuevas instituciones. Y han ido apareciendo nuevas instituciones. Y seguimos eligiendo el procedimiento para esas instituciones. Por eso lo que hay es una representación recurrente en esas instituciones sobre la base de la representatividad. Pero esa representatividad es la única manera de entender el hecho democrático, esa es la pregunta. Es decir, no. El elemento es esa representatividad es importante, constituye un valor político, pero ni es lo fundamental ni lo explica por sí solo. O sea, en definitiva es equilibrar el hecho de la representación en el marco fundamentalmente de la mediación, de la participación, de la negociación y de la coacción. O sea, poner todos esos elementos en, digamos, en juego. Si tú sacas la representación y dices solamente eso, estás excluyendo el resto. El criterio ¿es la democracia un hecho representativo? Sí. ¿Es la definición por excelencia de la democracia la representación institucional en la división de poderes? No. Ahí sí ya quedó claro. Si no, Wikipedia. Mi nombre es Antonio García. Quería agradecerte, me ha encantado tu ponencia. Te lo agradezco mucho, pero cada vez que oigo más cosas, más confuso me siento. Y recuerdo la tertulia del martes con colegas míos de mi curso, o sea, sesentones, que hablábamos de nuestros vecinos, y de 12 que éramos, había una mayoría que no querían saber nada de los vecinos, ni de las juntas de propietarios, ni de vecindad, ni de responsabilidad. Por supuesto, el otro vecino es un irresponsable y tal. Y yo decía, pero ¿qué democracia podemos construir si no somos capaces de construir una asociación de vecinos o una comunidad de propietarios? Si rechazamos ya al otro y en el ascensor le esquivamos, vamos para arriba, para abajo, todo menos mirarle. La verdad es que esto que has mencionado de la democracia como sujeto, ¿qué sujetos tenemos? Y has acabado con una frase feliz que no me ha dado tiempo ni a copiarla, los idiotas sociales. Sí, eso es de Aristóteles, es decir,
El concepto de idiota social... Bueno, ¿y qué diferencia hay entre idiota social y ciudadano y sujeto? Yo estoy perdido. Bueno, para ponerlo claro, el concepto de idiota social de Aristóteles, que es lo que en estos momentos estamos viviendo, es la despreocupación por el hecho de lo común, por el hecho de lo social, por el hecho de lo colectivo, es decir, por el hecho del agua. O sea, Aristóteles planteaba y los griegos planteaban en términos del mundo helénico, ¿no?, el concepto de quien se despreocupaba, ¿no?, de los elementos de la polis y por tanto tenía que hacer, en términos de su ciudadanía, ejercicio de ello, se convertía en un idiota social, es decir, aquel que renunciaba, ¿no?, a ejercer su dinámica. Bien, eso tiene que ver, curiosamente, también en el mundo griego con la aparición de los sofistas, es decir, el elemento del yo. O sea, el concepto del yo, donde el hombre aparece como la medida de todas las cosas, de lo que existe para lo que es y de lo que no existe para lo que no es. Por lo tanto, digamos, aparece no el sujeto puesto en su concepto social, sino el sujeto sacado del elemento social y puesto por encima en términos de su voluntad y su fuerza. A partir de ahí, Aristóteles y los griegos no expulsaron a los sofistas porque pensaban de manera distinta, sino porque negaban el hecho común de lo social. No porque pensaran que el conocimiento era un problema de ganar o perder y no un elemento democrático. Bien. Que no había individuos, que no había sociedad, que hay individuos. Efectivamente, pero eso tiene que ver con la lógica también de la dinámica del contrato, o sea, la sociedad como la suma de 1 más 1 más 1, o la sociedad como la construcción de un hecho social. Eso es lo que estamos jugando, en definitiva, la democracia como representativa. La democracia representativa juega sobre la base del contrato individual en la dinámica del mercado. El hecho de recuperar el factor social, ¿no?, de lo que es la especie humana, es decir, Homo sapiens sapiens son políticos, implica una propuesta política. Por eso no toda propuesta política es democrática, en tanto en cuanto que el reconocimiento del yo es un elemento que empieza ya en la Edad Media. Es decir, bueno, no en la Edad Media, pero si uno quiere ponerlo en términos del nominalismo, pero a partir de ahí el yo se va construyendo, yo. ¿Cuántos de nosotros no hablamos en primera persona? Yo soy, yo tengo, yo voy, yo esto, yo lo otro, ¿no? Y lo hacemos. Yo sigo, yo soy, no participo de esto, yo, representante, yo. No hay en nosotros. Eso demuestra la pérdida de la condición democrática de quien primero lo dice y que además después se articula bien, pero si lo tienen ustedes en los currículums. ¿Qué es el currículum sino un yo? Bien, ese elemento implica que se va ganando. El yo es un elemento que se ha ido introduciendo desde el punto de vista, ¿no?, de ir separando. Por eso yo hablo de un proceso de deshumanización y de individualización. Pero eso implica un elemento de un determinado tipo de psicología y un determinado tipo de concepción, que ya no hay órdenes sociales de sociedad, sino que hay un sistema. Y el sistema tiene su código y participamos del código del sistema. Claro. Ahora, ese es el concepto de recuperar el sujeto, esa es la gran pelea. Eso es lo que estamos haciendo, es decir, intentando recuperar el sujeto. Pero no me refiero al sujeto de la vanguardia política, el Partido Comunista, el Partido Socialista, no, el sujeto como construcción fuerte, o sea, la idea de un sujeto entendido, no con, podríamos decirlo, no de virtudes y de defectos, sino de facultades, el sujeto de facultad, es decir, ese sujeto que selecciona, que decide las acciones, que es responsable en el ámbito de lo que está haciendo. Ese sujeto es el sujeto democrático. Claro, pero contra eso se lucha, contra no construir. Pedro lo dirá mejor que yo, porque sabe de esto más que yo, pues evidentemente en esa lógica, ahí está el desgarramiento, o sea, el concepto mismo de la democracia radical, o sea, el elemento que presupone el desgarre del sujeto en el ámbito de lo que te está pidiendo el mercado. El mercado te pide una cosa y a lo mejor a ti tú te pide otra cosa. Pues juega el mercado. Esto es así. No, a ver, es así, sí, es así, pero yo puedo revertirlo, claro. Es decir, aquí hay un problema. El capitalismo te dice que esto es irreversible. Uno dice, no, mire, esa es una propuesta teórica. El problema. El capitalismo te dice que esto es irreversible. Uno dice, no, mire, esa es una propuesta teórica. El capitalismo es una propuesta teórica, una propuesta de construcción. Bien, claro, evidentemente te genera una situación de angustia vital, no, de caos, de elementos que están. Nosotros tenemos que recuperar ese factor, no, y hacerlo nuestro. El problema es que nosotros estamos jugando en su campo de condiciones. Es decir, estamos jugando con su agenda. Y discutimos lo que ellos quieren que discutamos.
Perdimos 5 años discutiendo o 10 años discutiendo sobre el proceso de globalización y la sociedad de la comunicación, para que después nos digan que la globalización era una ideología. Pero cuando se decía en los 90, pues decir eso no vendía. Entonces, vamos, todos los debates, recordará mi amigo Jaime, ¿no? Y otros más que ya tenemos también un poquito de edad, cuando se decía que la globalización era una ideología, pues ya no te invitaban más, porque era un proceso de globalización. Y cuando tenemos que hablar o sea, hablamos de moda, y el pensamiento teórico de la crítica no es de moda, y el problema es que nosotros jugamos con la agenda de ellos, discutimos lo que ellos quieran. Cuando hablo de ellos no estoy hablando de grupos ajenos en términos de mano invisible, sino evidentemente de los tanques de pensamiento que imponen su lógica de reflexión, y la lógica de reflexión es la que nosotros tenemos que recuperar. Hay que recuperar una reflexión que evidentemente es la nuestra, y en eso es lo que nos están ganando, lamentablemente. O sea, yo quisiera que no. Ahora, enunciar un problema, como digo yo, primer postulado Reutemann, enunciar un problema no significa estar de acuerdo con él. O sea, ese es el problema que tenemos, y ese es el problema que tenemos que enfrentar. Por eso hay que recuperar el concepto del sujeto, pero recuperarlo tampoco es intentar, en eso sí, sobre todo porque Pedro Ibarra tiene un muy buen libro sobre movimientos sociales y en el ámbito de la ciudadanía, que seguramente él responderá mucho mejor que yo, no en ese ámbito. Ahora, a partir de ahí, lo que tú preguntas o lo que está ahí es eso, la militancia personal, y uno puede renunciar a ese hecho. Pero claro, que el yo está ganando es evidente. Si cuando hay huelga, ¿quiénes de nosotros realmente entendemos la huelga y no nos cabreamos porque no hay metro? Y decimos, joder, la gente es eso, ¿no? Por eso están los servicios mínimos. ¿O no? ¿Para qué se hacen los servicios mínimos? Para que la huelga no sea nada. Usted haga derecho a huelga que no importa, ¿no? Es decir, que no afecte. ¿Por qué? Porque yo soy consumidor del servicio. Entonces a mí me molesta que haya huelga. Es que la huelga no lo hace uno porque quiere, sino que es el resultado final. Por eso estamos en un proceso de involución democrática, yo diría de los más graves, lo cual no significa que esto sea una tendencia en el largo plazo que no se cambie. El problema está en que también para construir alternativas no se puede improvisar. Y el problema es que mientras sigamos improvisando en las tertulias del hacer, ¿no? o en otras cadenas de televisión o en otro lado, pues evidentemente no nos dedicamos a pensar qué es lo que hay que hacer. Porque pensar es el hecho político por excelencia, y lo estamos dejando en otras manos. Eso es lo importante. Yo creo que en ese sentido estamos perdiendo la batalla. Por eso he dicho que la batalla teórica es una batalla política. No sé si he contestado. Sé que soy muy pasional en esta respuesta, pero... Una pregunta cortita, va a ser malita el momento. Has hablado de dos modelos y de que hay una entre ellos. Uno sería el modelo como democracia representativa y el otro del que has hablado es de democracia como valor político. Y es una doble pregunta. La primera sería si existe, y si no existe, ¿cuál sería el ejemplo más cercano que se acercaría a ese ideal de democracia como valor político? Bueno, lo primero, si he querido dar la sensación de modelo, yo soy de los que cree que no hay modelos. Hay procesos políticos. Los procesos políticos son distintos a los modelos. El concepto de modelo yo creo que, no te entiendo, pero quiero decir que muchas veces porque uno cree que el modelo es un elemento de aproximación que uno hace y que bajo ese criterio no intenta aproximarse, ¿no?, de ese criterio. Yo creo que hay procesos, y bajo ese proceso la realidad, por eso digo que los procesos democráticos son de ida y vuelta, es decir, hay procesos de involución y no. Entonces no hay procesos políticos químicamente puros, ¿no?, en el mejor sentido de la palabra. Sé que es evadir la respuesta por ese lado, pero intentaré decirlo por otra parte. Ya sé que esto va a desgarrar muchas cosas, ¿no?, porque estamos acostumbrados a una manera de ver. Yo lo someto a debate. Como digo siempre, no se trata de pensar como Reutemann, sino de pensar. Bajo esa lógica, nuestras sociedades son sociedades, España, Gran Bretaña, Bélgica, son sociedades de altas libertades individuales y de escasísima o nula democracia. Si tenemos libertades individuales, a decir de Benjamin Constant, para ponerlo en términos de la libertad de los antiguos y de los modernos. Y tienes una sociedad, ¿no?, ya diré el nombre, no una, hay varias, pero digamos de la que más roncha saca, ¿no?, que tiene altos niveles de democracia, de la que más roncha saca, ¿no?, que tiene altos niveles de democracia y escasos niveles de libertades individuales, me refiero a Cuba.
Es decir, donde evidentemente las libertades individuales entendemos como nosotros las entendemos no están desarrolladas, pero en democracia es de los países que más democracia hay. Claro, evidentemente uno se tiene que decidir. Si tú me preguntas, oye, yo cuando voy a Cuba a las 3 semanas ya estoy harto, porque no tengo mi cafecito, ¿por qué? Porque estoy socializado en esta. ¿Vale? Porque yo estoy socializado en esta. Pero, como yo digo, si me preguntan a los cubanos entienden perfectamente la lógica en la cual están. Tienen capacidad de elección democrática, tienen capacidad de representación, el partido no es